En nuestra nota del día de hoy les daremos a conocer cuáles son las planillas de cada uno de los partidos registrados en el CEPAC. Comenzaremos con el partido PAN. Por el candidato a presidente municipal, el ciudadano Héctor Manuel Gaitán Galván. Por el candidato propietario a regidor de mayoría relativa, la ciudadana Rosa María Ramírez Amaya. Por el candidato suplente a regidor de mayoría relativa, la ciudadana Angélica María Martínez Tobar. Por el candidato propietario a síndico municipal, el ciudadano Elder Hipólito Contreras Chávez. Por el candidato suplente a síndico municipal, el ciudadano Hilario de León Hernández. Por el candidato propietario a primer regidor de representación proporcional, la ciudadana Gema Elena Dávila Guerrero. Por el candidato suplente a primer regidor de representación proporcional, la ciudadana Ana María Rocha Rodríguez. Por el candidato propietario a segundo regidor de representación proporcional, el ciudadano Juan Antonio Martínez Escobedo. Por el candidato suplente a segundo regidor de representación proporcional, el ciudadano Alberto Morales Ramos. Por el candidato propietario a tercer regidor de representación proporcional, la ciudadana María de Jesús Delgadillo de Lira. Por el candidato suplente a tercer regidor de representación proporcional, la ciudadana María Estela Torres y Fuentes. Por el candidato propietario a cuarto regidor de representación proporcional, el ciudadano Faustino Donato Galván. Por el candidato suplente a cuarto regidor de representación proporcional, el ciudadano Roberto Galindo Galván. Por el candidato propietario a quinto regidor de representación proporcional, la ciudadana Dexi Andrea Escaneño García. Por el candidato suplente a quinto regidor de representación proporcional, la ciudadana Silvia Isabel García Rodríguez. La planilla del partido PRI. Por el candidato propietario a regidor de mayoría relativa, la ciudadana Patricia Medina López. Por el candidato suplente a regidor de mayoría relativa, la ciudadana María Guadalupe Martínez Arenas. Por el candidato propietario a síndico municipal, el ciudadano J. Jaime Robledo Martínez. Por el candidato suplente a síndico municipal, el ciudadano Jorge Martínez González. Por el candidato propietario a primer regidor de representación proporcional, la ciudadana Berta Gutiérrez Palacios. Por el candidato suplente a primer regidor de representación proporcional, la ciudadana María Cruz Gómez Galván. Por el candidato propietario a segundo regidor de representación proporcional, el ciudadano Fernando Daniel Reina Domínguez. Por el candidato suplente a segundo regidor de representación proporcional, el ciudadano Aarón Salvador Domínguez López. Por el candidato propietario a tercer regidor de representación proporcional, la ciudadana Amparo Quintero García. Por el candidato suplente a tercer regidor de representación proporcional, la ciudadana María Carmen Rodríguez Sánchez. Por el candidato propietario a cuarto regidor de representación proporcional, el ciudadano Martín Cruz Rodríguez. Por el ciudadano suplente a cuarto regidor de representación proporcional, el ciudadano Sergio Mata Valencia. Por el candidato propietario a quinto regidor de representación proporcional, la ciudadana Ofelia Monserrat Torres López. Por el candidato suplente a quinto regidor de representación proporcional, la ciudadana Erika Trejo Rodríguez. La planilla del partido PRD. Por el presidente municipal, Luis Felipe Tiscareño Agoite. Por el candidato propietario a regidor de mayoría relativa, el ciudadano Silvia Martínez Guerrero. Por el candidato suplente a regidor de mayoría relativa, el ciudadano Liliana González López. Por el candidato propietario a síndico municipal, el ciudadano Fidencio Rocha García. Por el candidato suplente a síndico municipal, el ciudadano Alberto Contreras González. Por el candidato propietario a primer regidor de representación proporcional, el ciudadano J. Jesús Olivares López. Por el candidato suplente a primer regidor de representación proporcional, el ciudadano Luis Gerardo Torres Hernández. Por el candidato propietario a segundo regidor de representación proporcional, el ciudadano Marisela Contreras Contreras.
Por el candidato suplente a segundo regidor de representación proporcional, el ciudadano Neri Guadalupe Becerra Saucedo. Por el candidato propietario a tercer regidor de representación proporcional, el ciudadano J. Carmen Martínez Casillas. Por el candidato suplente a tercer regidor de representación proporcional, el ciudadano Juan Gabriel Lee Hernández. Por el candidato propietario a cuarto regidor de representación proporcional, el ciudadano María Patrocinia Garza Martínez. Por el candidato suplente a cuarto regidor de representación proporcional, el ciudadano Vanessa Yasmín Olivares Casas. Por el candidato propietario a quinto regidor de representación proporcional, el ciudadano José Manuel del Río Martínez. Por el candidato suplente a quinto regidor de representación proporcional, el ciudadano Alfredo Escareño Cardona. La planilla del partido PT. Por el candidato a presidente municipal, el ciudadano Luis Felipe Tiscareño Goitia. Por el candidato propietario a regidor de mayoría relativa, la ciudadana Silvia Martínez Guerrero. Por el candidato suplente a regidor de mayoría relativa, la ciudadana Liliana González López. Por el candidato propietario a síndico municipal, el ciudadano Fidencio Rocha García. Por el candidato suplente a síndico municipal, el ciudadano Alberto Contreras González. Por el candidato propietario a primer regidor de representación proporcional, la ciudadana María Luisa Calzada Cisneros. Por el candidato suplente a primer regidor de representación proporcional, la ciudadana Isabel Saraí Cisneros Donato. Por el candidato propietario a segundo regidor de representación proporcional, el ciudadano Juan Carlos Ángel Ramírez. Por el candidato suplente a segundo regidor de representación proporcional, el ciudadano Javier Alejandro López Hernández. Por el candidato propietario a tercer regidor de representación proporcional, la ciudadana Oralia Escareño Rodríguez. Por el candidato suplente a tercer regidor de representación proporcional, la ciudadana Norma Patricia Alonso Escareño. Por el candidato propietario a cuarto regidor de representación proporcional, el ciudadano Gildardo Saucedo Rangel. Por el candidato suplente a cuarto regidor de representación proporcional, el ciudadano Raimundo Javier González Piña. Por el candidato propietario a quinto regidor de representación proporcional, la ciudadana Sofía Alvarado Martínez. Por el candidato suplente a quinto regidor de representación proporcional, la ciudadana Carla Alejandra Fernández Pérez. La planilla del Partido Verde. Por el candidato a presidente municipal, el ciudadano Edgar Iván Ruiz Gómez. Por el candidato propietario a regidor de mayoría relativa, el ciudadano Tomás Castro Santoyo. Por el candidato suplente a regidor de mayoría relativa, el ciudadano Antonio Venegas Ibarra. Por el candidato propietario a síndico municipal, la ciudadana Diana Isabel García Martínez. Por el candidato suplente a síndico municipal, la ciudadana Cassandra Lucero González López. Por el candidato propietario a primer regidor de representación proporcional, la ciudadana Alicia Morales González. Por el candidato suplente a primer regidor de representación proporcional, la ciudadana Reina Vázquez Hernández. Por el candidato propietario a segundo regidor de representación proporcional, el candidato Salvador Susaeta Morales. Por el candidato suplente a segundo regidor de representación proporcional, el ciudadano Ricardo Rodríguez Díaz. Por el candidato propietario a tercer regidor de representación proporcional, la ciudadana Linda Lozano Alfaro. Por el candidato suplente a tercer regidor de representación proporcional, la ciudadana Juana Paisano Olivera. Por el candidato propietario a cuarto regidor de representación proporcional, el ciudadano Faustino Guevara Morales. Por el candidato suplente a cuarto regidor de representación proporcional, el ciudadano José Carlos Bernal Pérez. Por el candidato propietario a quinto regidor de representación proporcional, la ciudadana Alina Torres Velázquez. Por el candidato suplente a quinto regidor de representación proporcional, la ciudadana Rebeca Gómez Herrera. La planilla del partido Conciencia Popular. Por el candidato a presidente municipal, el ciudadano Juan Guerrero Torres. Por el candidato propietario a regidor de mayoría relativa, la ciudadana Alma Gloria Donato Monreal. Por el candidato suplente a regidor de mayoría relativa, la ciudadana Emma Velázquez Delgado.
Por el candidato propietario a síndico municipal, el ciudadano Emilio Sánchez Arcos. Por el candidato suplente a síndico municipal, el ciudadano Ramón Hernández Vargas. Por el candidato propietario a primer regidor de representación proporcional, el ciudadano Salvador Rodríguez Delgado. Por el candidato suplente a primer regidor de representación proporcional, el ciudadano Miguel Cardoso Contreras. Por el candidato propietario a segundo regidor de representación proporcional, la ciudadana Jessica Cardona Rodríguez. Por el candidato suplente a segundo regidor de representación proporcional, la ciudadana Daniela Donato Monreal. Por el candidato propietario a tercer regidor de representación proporcional, el ciudadano Fidel Guerrero Torres. Por el candidato suplente a tercer regidor de representación proporcional, el ciudadano Daniel Contreras Rivera. Por el candidato propietario a cuarto regidor de representación proporcional, la ciudadana Daisy Yadira Carvillo Chávez. Por el candidato suplente a cuarto regidor de representación proporcional, la ciudadana Dolores Viridiana Páez Galindo. Por el candidato propietario a quinto regidor de representación proporcional, el ciudadano Francisco Silva Alejo. Por el candidato suplente a quinto regidor de representación proporcional, el ciudadano Sergio Cruz Guerrero. La planilla del partido Movimiento Ciudadano. Por el candidato presidente municipal, el ciudadano Luis Felipe Fiscareño Agoitia. Por el candidato propietario a regidor de mayoría relativa, la ciudadana Silvia Martínez Guerrero. Por el candidato suplente a regidor de mayoría relativa, la ciudadana Liliana González López. Por el candidato propietario a síndico municipal, el ciudadano Fidencio Rocha García. Por el candidato suplente a síndico municipal, el ciudadano Alberto Contreras González. Por el candidato propietario a primer regidor de representación proporcional, la ciudadana Diana Guadalupe López Alfaro. Por el candidato suplente a primer regidor de representación proporcional, la ciudadana María de Jesús Garza Martínez. Por el candidato propietario a segundo regidor de representación proporcional, el ciudadano Juan Gallego Sánchez. Por el candidato suplente a segundo regidor de representación proporcional, el ciudadano José Fidencio Escobedo Barbosa. Por el candidato propietario a tercer regidor de representación proporcional, la ciudadana Mayra Guevara Galaviz. Por el candidato suplente a tercer regidor de representación proporcional, la ciudadana Nora Selene Chávez Acevedo. La planilla del partido Nueva Alianza. Por el candidato suplente a síndico municipal, el ciudadano Jorge Martínez González. Por el candidato propietario a primer regidor de representación proporcional, el ciudadano Marcelino Ojeda Montenegro. Por el candidato suplente a primer regidor de representación proporcional, el ciudadano Ramiro Valenciano Torres. Por el candidato propietario a segundo regidor de representación proporcional, la ciudadana Estela Coronado Robledo. Por el candidato suplente a segundo regidor de representación proporcional, la ciudadana María Guadalupe Almendares Zapata. Por el candidato propietario a tercer regidor de representación proporcional, el ciudadano José Noé Hernández Flores. Por el candidato suplente a tercer regidor de representación proporcional, el ciudadano J. Isaías González Tapia. Por el candidato propietario a cuarto regidor de representación proporcional, la ciudadana María del Carmen Martínez Martínez. Por el candidato suplente a cuarto regidor de representación proporcional, la ciudadana Josefina Martínez Corpus. Por el candidato propietario a quinto regidor de representación proporcional, el ciudadano Isaías de León Morán. Por el candidato suplente a quinto regidor de representación proporcional, el ciudadano José Roque Cardona. La planilla del partido Morena. Por el candidato propietario a regidor de mayoría relativa, la ciudadana Genoveva Calvillo Castillo. Por el candidato suplente a regidor de mayoría relativa, la ciudadana Manuela Cardona Gallegos. Por el candidato propietario a síndico municipal, la ciudadana Raquel García Escobedo. Por el candidato suplente a síndico municipal, la ciudadana María Ana Leiva Puente. Por el candidato propietario a primer regidor de representación proporcional, el ciudadano Juan Antonio Hernández Rodríguez. Por el candidato suplente a primer regidor de representación proporcional, el ciudadano José Carmen Corpus Paredes. Por el candidato propietario a segundo regidor de representación proporcional, la ciudadana Francisca Alvarado Navarro.
Por el candidato suplente a segundo regidor de representación proporcional, la ciudadana Lorena Elizabeth García Paredes. Por el candidato propietario a tercer regidor de representación proporcional, el ciudadano Leonardo Guerrero Díaz de León. Por el candidato suplente a tercer regidor de representación proporcional, el ciudadano Ricardo Aguilar Cisneros. Por el candidato propietario a cuarto regidor de representación proporcional, la ciudadana Altagracia Martínez Vázquez. Por el candidato suplente a cuarto regidor de representación proporcional, la ciudadana María Leonor Aguilar Valadez. Por el candidato propietario a quinto regidor de representación proporcional, el ciudadano Mauro Torres Galván. Por el candidato suplente a quinto regidor de representación proporcional, el ciudadano Federico Becerra Soriano. La planilla del Partido Humanista. Por el candidato a presidente municipal, el ciudadano Juan José Becerra Rivas. Por el candidato propietario regidor de mayoría relativa, la ciudadana Paula Mendoza Martínez. Por el candidato suplente a regidor de mayoría relativa, la ciudadana Claudia Dimas Guerrero. Por el candidato propietario a síndico municipal, el ciudadano Hermelindo García Espinosa. Por el candidato suplente a síndico municipal, el ciudadano J. Isabel Rodríguez Aguilar. Por el candidato propietario a primer regidor de representación proporcional, el ciudadano Humberto Gómez Mercado. Por el candidato suplente a primer regidor de representación proporcional, el ciudadano José Máximo Alemán Juárez. Por el candidato propietario a segundo regidor de representación proporcional, la ciudadana María del Socorro Izaguirre López. Por el candidato suplente a segundo regidor de representación proporcional, la ciudadana Ma Elena Martínez Serra. Por el candidato propietario a tercer regidor de representación proporcional, el ciudadano Martín Becerra de la Rosa. Por el candidato suplente a tercer regidor de representación proporcional, el ciudadano Gregorio Negrete Montes. Por el candidato propietario a cuarto regidor de representación proporcional, la ciudadana Victoria Coronada Campillo. Por el candidato suplente a cuarto regidor de representación proporcional, la ciudadana Enelina Estrada Gallegos. Por el candidato propietario a quinto regidor de representación proporcional, el ciudadano Juan González León. Por el candidato suplente a quinto regidor de representación proporcional, el ciudadano José Carlos Morales Ramírez. Así es como están conformadas cada una de las planillas registradas para contender para la presidencia de Salinas.